The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bienvenidos al webinar de Fundamentos de Protección de Distancia para Líneas. Mi nombre es Alejandra Centeno y estoy en el área de Sistemas de Potencia en ABB. Hoy estaré con ustedes moderando el webinar. Antes de empezar, me gustaría mencionar algunas recomendaciones para nuestra sesión. Favor de suprimir el audio durante el evento. Se pueden realizar preguntas mediante la herramienta Question Box en el panel Go to Webinar. Nosotros contestaremos las preguntas tantas como nos sea posible al término del evento. Por favor, pregunten durante la sesión para que éstas queden registradas y disponibles al terminar la presentación. El webinar de hoy será grabado. Posteriormente se les enviará un correo electrónico con la liga para accesar a la grabación. Por favor, siéntanse libres de retransmitir la liga a sus conocidos que pudieran también beneficiarse de esta presentación. Webinars ABB, Escuela de Relés de Protección. Advertencia. ABB se complace en ofrecerle la información técnica relativa a los relés de protección. El material incluido no pretende ser una presentación completa de todas las posibles soluciones a los problemas relacionados con este tema. El contenido es genérico y no puede ser aplicable a las circunstancias o el equipo en cualquier instalación específica. Al participar en este webinar de ABB, Escuela de Relés de Protección, usted acepta que ABB está proporcionando esta información para que usted en una base informativa solamente, y ABB no ofrece garantías en cuanto a la eficacia o la utilidad comercial de la información para cualquier aplicación o propósito específico. ABB no se hace responsable por cualquier acción tomada en relación con la información contenida en este documento. Consultores y representantes de servicio de ABB están disponibles para estudiar las operaciones concretas y hacer recomendaciones para mejorar la seguridad, eficiencia y rentabilidad. Pónganse en contacto con un representante de ventas de ABB para mayor información. Nuestro curso de hoy es Fundamentos de Protección de Distancia. Nos acompaña Alejandro Cuellar. Hablando un poco más acerca de Alejandro Cuellar, él ha tenido varios puestos dentro del área de control y protección, desde ingeniero de pruebas de relevadores, gerente de producción de tableros de control y protección, gerente de pruebas de relevadores, interruptores de alta tensión y tableros media tensión con control y protección, gerente de calidad del área de control y protección, gerente de ventas del área de control y protección, gerente de servicio del área de control y protección, gerente de producto del área de control y protección, gerente de mercadeo del área de control y protección, gerente de proyectos del área de control y protección, gerente de ingeniería del área de control y protección, gerente de operaciones del área de control y protección. Actualmente es el gerente técnico regional de los productos de control y protección para México, Centroamérica y el Caribe. Nos complace dejarlos en manos de Alejandro Cuellar.
es uniforme la impedancia a lo largo de la línea. Se considera que son equivalentes y como siempre relacionamos los kilómetros que tiene con una impedancia de la línea, pues comúnmente le llamamos de distancia. Este tipo de protección usan voltaje y corriente para determinar si una falla está dentro de la zona de protección del relé. Con esas dos mediciones, de esos dos parámetros, voltaje y corriente, determina la impedancia de falla y ve si está dentro de la zona protegida. Los ajustes que se utilizan para esto son la impedancia de secuencia positiva y la impedancia de secuencia cero de nuestra línea de transmisión a ser protegida. Las aplicaciones, vamos a ver que se puede utilizar en 2 y 3 terminales y se puede aplicar para fallas a tierra, fallas entre fases y puede estar dentro de nuestra zona de protección cargas en derivación. Vamos a ver algo de la historia de los relevadores de distancia. Esto empezó en 1921, donde se utilizó un relevador de sobrecorriente temporizado, que esté en conjunto con un relevador de voltaje. El relevador de voltaje hacía la función de restricción y fue la primera forma de existencia de un relevador de impedancia. Después, en 1929, se implementaron relevadores de impedancia de barra de equilibrio, que vamos a ver un poco más adelante, en los cuales hubo mejora en la velocidad, el desarrollo de la velocidad, y el problema es que este tipo de relevador no era direccional. Ya para 1950 se crea el relevador de copa de inducción, de comparador de fase, el cual nos dio la característica Mo, que es muy conocida. En 1965 se hizo la implementación de estado sólido, ya relevadores con componentes sólidos, ya no teniendo partes mecánicas. Con este tipo de relevadores se siguen utilizando actualmente, pero iniciaron en 1965. En 1984 es cuando empiezan a existir los relevadores microprocesados, los cuales siguen existiendo hasta la fecha, y en los cuales a través del tiempo se han ido haciendo mejoras en los algoritmos y se siguen agregando funciones y se siguen haciendo cada vez más flexibles. Vamos a ver el primer relevador que les habíamos mencionado. Es el relevador de impedancia de barra de equilibrio simple. En este tipo de relevador tenemos una barra la cual está sujeta a dos fuerzas magnéticas. Una que tiene que ver con una bobina a la que se está aplicando el potencial que nosotros estamos midiendo. En la otra, el potencial que se aplica, la otra bobina, es el producto de la corriente de falla, o sea, la corriente que estamos midiendo por la impedancia por la que está circulando esa corriente, que sería la impedancia de falla en el caso de que esta ocurra. El punto de balance es cuando nuestro voltaje de falla el voltaje nominal entre la corriente es igual a la impedancia ZR. ZR sería la impedancia ajustada. Aquí pueden ver que tenemos un círculo cuyo radio es la impedancia ZR. Esa sería nuestra zona de protección. En el caso de que haya una falla dentro de la zona de protección, lo cual va a hacer que se reduzca la impedancia, va a crecer nuestra corriente R, lo cual va a hacer que tengamos una mayor atracción sobre nuestra barra y eso intentará cerrar el contacto. La fuerza opositoria, que es el voltaje que estamos midiendo en el momento de la falla, se va a reducir, lo cual nos va a permitir que cierre el contacto y podamos realizar un disparo. En cuanto a los relevadores de distancia, ¿cuáles son las necesidades? Bueno, en las líneas de transmisión de alto voltaje los niveles de falla son mayores. Entonces es importante tener una protección rápida y selectiva. Otra necesidad que tenemos
es que las fallas se deben despejar muy rápidamente, con lo cual evitamos que haya inestabilidad en nuestra red de potencia, del sistema de potencia, y que tengamos un daño extenso, o sea, un daño grande a nuestras instalaciones, a nuestra red. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas es que la impedancia de zona tiene un alcance de impedancia fijo. O sea, nosotros podemos determinar la zona a proteger con mucha más facilidad que en un relevador de sobrecorriente o de otro tipo. Otra es que como tenemos, o sea, basado en ese punto que ese valor es fijo y lo podemos determinar, podemos tener una gran cobertura del disparo instantáneo con seguridad. Nosotros podemos fijar una zona de protección y estar seguros que vamos a proteger de acuerdo al tiempo que nosotros hemos ajustado. En estos casos estamos hablando de un disparo instantáneo. Otra es que es muy sensible. Debido a que no depende la decisión de disparar o nuestra zona de protección de los valores de corriente, o sea, podemos tener corrientes de falla muy elevadas o no tanto, y no dependemos de esos valores de corriente, entonces la protección es muy sensible. Otra ventaja es que se puede calcular muy fácil los ajustes y es fácil de coordinar las diferentes zonas. Cuando veamos de los capítulos finales, que veamos los pasos de las zonas de protección, van a ver que fácilmente se puede coordinar y ajustar la protección. Otra ventaja que tenemos zonas fijas de protección, las cuales son independientes relativamente de los cambios que ocurran en el sistema. Y otra ventaja es que es mayor independencia de la carga. O sea, nosotros podemos cubrir unas zonas de una impedancia elevada y evitar que la carga caiga dentro de nuestra zona de protección, lo cual nos hace que podamos cubrir una zona, una región muy grande de nuestro sistema de potencia. ¿Por qué utilizar una protección de distancia? Bueno, él utiliza corriente y voltaje local, no necesita comunicación. En el último capítulo vamos a ver cómo podemos, utilizando esquemas de comunicación, mejorar la operación, pero no es algo necesario. Si perdemos la comunicación o no tenemos comunicación, no ponemos problema para que opere la protección, no es algo indispensable. Luego falla en la línea protegida. El alcance, como es independiente del nivel de corriente de falla, nosotros podemos asegurar que la zona que nosotros ajustamos para proteger esté protegida. Las características de impedancia se pueden escoger de diferentes tipos. Tenemos MO, tenemos cuadrilateral. De hecho, dependiendo del fabricante o dentro de un mismo fabricante, los diferentes modelos de equipos tienen diferentes características de operación para diferentes condiciones. Y otra ventaja, bueno, otra característica es que se puede habilitar como protección remota de respaldo. Aquí tenemos una línea de transmisión que está entre los puntos G y H. La impedancia ZR sería la zona de protección, la que está cubriendo nuestro círculo. Y ZL sería la impedancia total de la línea. Tenemos en los dos extremos de la línea transformadores de corriente donde están conectados nuestros relevadores de protección y tenemos fuentes en ambos extremos de la línea. Aquí tenemos nuestro plano de impedancias. Está la característica de operación, que en este caso es un círculo MO. Se ve que estamos cubriendo hasta ZR, el cual es el 80 al 85% de la impedancia total de la línea, o sea, entre las subestaciones G o los buses G y el bus H. Ahora vamos a ver la otra característica de operación. En este caso es un círculo. O sea, el círculo es de una protección de distancia no direccional. Y a este se le está agregando un elemento direccional. Entonces, entre las dos protecciones, o entre los dos relevadores, el direccional
y el de impedancia, formamos un relevador de impedancia direccional. Aquí con la línea punteada nosotros podemos ver que en el primer cuadrante y la mitad del segundo y el cuarto cuadrante serían nuestra zona hacia adelante. El tercer cuadrante y una parte del cuarto y el segundo cuadrante sería la zona hacia atrás. Si nosotros decidimos que nuestro relevador vea fallas hacia adelante, entonces ahí se ve la región de operación y la región de no operación. Bueno, también fuera del círculo es una zona de no operación, o sea, sería no operación fuera del círculo y en la parte hacia atrás en caso de que nosotros hayamos decidido ver hacia adelante. Aquí tenemos otra característica MO. En este caso se trata de una característica MO autopolarizada. Se puede ver que el círculo pasa por el origen de nuestro plano y estamos protegiendo más o menos al 80% de la impedancia de la línea. Dentro del círculo sería zona de operación, fuera del círculo de no operación. Aquí tenemos otra característica, en este caso estamos hablando de polarización cruzada. En este caso de polarización cruzada estamos viendo la impedancia de fuente. O sea que nuestro círculo está desplazado por la impedancia de fuente. Entre mayor sea la impedancia de fuente, más se va a desplazar nuestro círculo hacia el tercer cuadrante. Para las cantidades típicas de polarización que se utilizan son la polarización cruzada, la de secuencia positiva, y en el caso de una falla muy cercana al bus, muy cercana a donde tenemos conectado nuestro relevador, entonces utilizaríamos la memoria, o sea, los valores de voltaje que tenemos en la memoria para hacer la polarización, para determinar la dirección. Tenemos que seguimos viendo nuestra característica. En este caso, estamos poniéndolo en conjunto con una unidad direccional. Ahí se puede ver con la línea punteada cuál es la parte hacia adelante y hacia atrás. Nuestra zona de protección la zona de operación sería la que esté dentro del círculo y aparte esté en la parte hacia adelante, o sea, de la línea punteada hacia arriba. La parte hacia abajo de la línea punteada, aunque esté dentro del círculo, sería de zona de no operación. Ahí se estamos indicando que para unas fallas muy cercanas estaríamos cerca del origen. Tenemos otra característica, otro relevador. En este caso hablamos de un relevador de reactancia. En este relevador de reactancia vemos que tenemos los límites de reactivos. En el origen sería donde tenemos conectado nuestro relevador. XR sería el alcance reactivo. La impedancia que está apareciendo aquí es la impedancia de característica de la línea. El ángulo MTA sería el ángulo de la impedancia de línea. Menos XR sería la reactancia en el caso de que la protección estuviera viendo hacia atrás. Aquí le estamos poniendo un elemento direccional. Entonces, ahí se ve la zona que tenemos aquí sombreada, nos indicaría de la zona de protección hacia adelante. Fuera de esa, tenemos el límite XR, que eso lo está delimitando el ajuste. Fuera de ese límite o hacia atrás, no vamos a tener operación. Aquí tenemos una característica cuadrilateral. En cuanto a características cuadrilaterales hay muchos tipos, muchas formas diferentes. Aquí está la forma más simple y estamos viendo cómo tenemos nuestro alcance reactivo, resistivo. En este caso son ajustables independientemente en la característica cuadrilateral. Y por ser independiente el alcance resistivo y el reactivo, se puede adaptar tanto a líneas largas como a líneas cortas. Y también lo estamos usando en conjunto con una unidad direccional, con lo cual nosotros
podemos seleccionar que únicamente vea fallas hacia adelante. Y podemos tener una buena cobertura resistiva. O sea, nosotros podemos alargar el alcance, el ajuste resistivo tanto como sea necesario. Y la línea, si ven el ángulo MTA, que es el característico de la línea, también está en nuestra línea de cobertura resistiva, con lo cual esta línea va a ser paralela a la línea de la que nos está representando la impedancia de la línea. Después tenemos una línea, una característica cuadrilateral conmutada. En el caso de la característica conmutada, tenemos solo un elemento de medición. Entonces, ese elemento de medición lo estamos conmutando para los diferentes lazos de falla y también para las diferentes zonas de protección. Nosotros tenemos que detectar, o sea, hacer mediciones y detectar en qué zona está la falla, y entonces hacemos la conmutación para que nuestro elemento de medición mida en dicha zona. También eso lo podemos aplicar para una característica tipo MO. Eso eran los relevadores antiguos. En todos los modernos ya no hacemos la conmutación, ya tenemos elementos para los distintos lazos de falla y también para las distintas zonas de operación. Otra característica que ha existido es la lenticular. Este tipo de característica aplica para para líneas de transmisión largas. En la característica MO, como es un círculo, el problema que tenemos para una línea larga, que tenemos que poner un alcance reactivo muy grande. Y como crece en la misma medida el alcance reactivo que el resistivo, entonces tendríamos una cobertura resistiva demasiado grande, que incluso podríamos llegar a alcanzar la impedancia de carga. Con la característica lenticular evitamos eso, de que crezca, que al crecer el alcance reactivo también crezca el alcance resistivo, y entonces podemos proteger mejor una línea larga. Para las distintas formas de determinar si hay una falla o no, o si opere o no opere una protección, tenemos el comparador de fase. En este sistema de comparación de fase, aquí vemos nuestro plano. Del lado derecho, en el cuadrante primero y en el cuarto, se ve que es la zona de restricción. O sea que ahí no vamos a tener operación. En el segundo y tercer cuadrante va a ser la zona de operación. Lo que en el comparador de fase, lo que se compara es la fase entre S1, que viene siendo la cantidad que nosotros estamos midiendo, y S2 sería nuestra referencia. Entonces, cuando el S1 está adelantado de S2, que sería en el segundo y tercer cuadrante, va a ser la zona de operación. En el caso de que S1 esté atrasado, ya sería en el primero o cuarto cuadrante, ahí no va a haber operación. Por lo tanto, la zona de operación sería de 0. Si tomamos como referencia S2 que esté a 0 grados, de 0 a 180 grados sería la zona de operación, y de 180 a 360 la de no operación. Aquí se puede ver la característica en un plano de impedancia con una característica MO. Y ZC viene representando nuestra impedancia de ajuste, que sería el diámetro del círculo. Y Z sería la impedancia que nosotros estamos midiendo. De la impedancia que nosotros estamos midiendo se traza una perpendicular, que sería menos JIZ. Y con respecto a eso, nosotros, menos IJZ sería nuestra referencia. Con respecto a eso, a ella vamos a medir el ángulo y vamos a decidir si es falla interna o es falla externa. O sea, si operamos o no operamos. Si lo vemos aquí en el punto B, que está en la figura del lado derecho, aquí tenemos una falla interna. Entonces, IZ es nuestra impedancia de falla. Estamos trazando la perpendicular a esa, que sería menos JIZ. Y estamos trazando una línea desde IZ, o sea, un vector desde IZ hasta IZC, que es nuestro ajuste.
si medimos el ángulo entre ICZ menos IZ, o sea, el fasor que trazamos contra nuestra referencia, que lo sería menos IJZ, vemos que el ángulo es menor de 180 grados, o sea, estamos en la región de 0 a 180 grados, por lo tanto estamos en la zona de operación. Si vemos una falla externa, tenemos nuestra impedancia medida, y luego trazamos la perpendicular, después el fasor desde nuestro valor medido al valor ajustado, vemos que en este caso, si medimos el ángulo, vamos a estar más o menos aquí se ve como 200 grados tenemos dentro de ángulo entre nuestra referencia hasta el fasor que estamos trazando. Entonces estaríamos en la zona de no operación. Bueno, también así como hay comparador de fase, hay comparador de magnitud. Entonces, en este caso vamos a ver el comparador de magnitud. Tenemos dos cantidades, SA y SB. SB viene siendo nuestra referencia. SA es el valor que estamos midiendo. Entonces hacemos una comparación entre SA y SB. El círculo es la zona de restricción. Quiere decir que si SA es menor que SB, no vamos a tener operación. En el caso de que SA sea mayor a SB, va a haber operación. Por eso es que el círculo, que lo tenemos sombreado, se le llama restricción. O sea, sería la zona de restricción y fuera del círculo sería la zona de operación. Lo siguiente que vamos a ver es donde está donde tenemos combinación del comparador de magnitud y el comparador de magnitud y el comparador de fase combinados. Bueno, aquí tenemos la combinación de ambos. En este caso, primero empezamos con el comparador de fase. Para determinar S1 sería el voltaje medido más la caída de voltaje a través de nuestra impedancia de falla. Y el S2 sería el voltaje que es proporcional a la corriente por la impedancia de falla. Después, para el comparador de magnitud utilizamos los valores del comparador de fase y obtenemos nuestros valores SA y SB. Si se recuerdan, en el caso de que SA sea mayor que SB no vamos a tener operación. Y la condición para que haya operación es que SA sea mayor que SB. En este caso estamos haciendo una combinación de ambos, del comparador de magnitud y del comparador de fase. Entonces vamos a seguir viendo las características de operación. Bueno, hay otras características de distancia. Habíamos visto que teníamos la característica lenticular.
Esta característica lenticular se puede hacer formando con dos círculos Mo, y la zona de traslap entre ambos círculos Mo me darían la característica particular, la característica lenticular. En este caso, el disparo va a ocurrir cuando nuestro ángulo esté en la región de más o menos 45 grados, que lo estamos aquí indicando por medio de una zona sombreada. Hay otras características de distancia. Bueno, hay muchas características. Aquí estamos mostrando solo alguna de ellas. Tenemos la característica de tomate, en el cual la zona de operación está en más o menos 135 grados, como se puede ver. O sea, la zona de operación es mucho más amplia que la lenticular. Hay otras características de distancia, como la cuadrilateral. En general, en la región ANSI se prefiere mucho más utilizar la característica Mo, y en la región IS mucho más la cuadrilateral. Entonces aquí estamos viendo la cuadrilateral de reactancia, en el cual nuestra valor ajustado en nuestra base en que nos estamos refiriendo sería la reactancia. Aquí la estamos indicando como XC. Nuestra zona de operación es más o menos 90 grados, lo cual sería en el plano de impedancia es la región de la 1 y la 2. Vemos a nuestra característica cuadrilateral, pero en este caso con una característica resistiva. En este caso, la zona de operación es de más o menos 90 grados, pero tomando como referencia la resistencia. Entonces estaríamos en nuestro plano, estaríamos en la parte 1 y 4, sería la zona de operación. Ahora lo que vamos a ver son los diferentes lazos de falla. Tenemos 6 lazos de falla medidos para cada zona. O sea, tendríamos el lazo de falla entre la fase A y tierra, fase B a tierra, fase C a tierra. O sea, serían las 3 fases a tierra. Ahí estamos formando 3 lazos de medición. Después, para nuestras fallas entre fases, tendríamos el lazo AB, el lazo BC y el lazo CA. Por eso es que estamos hablando de que son 6 lazos de falla medido por cada una de las zonas. Si hablamos de 3 zonas, estaríamos hablando de 18 lazos de falla en cuales estamos determinando la impedancia. Y ese nos van a servir para determinar todos los tipos de falla posibles. Fallas de fase a tierra, fallas entre fases, o fallas de 2 fases a tierra, o falla trifásica. La impedancia aparente, vamos a verlo primero en el caso de falla trifásica, falla entre las 3 fases. Aquí lo que se nos está representando es la característica de operación, que en este caso es Mo. Tenemos nuestra red, tenemos nuestra generación. ZS viene representando la impedancia de fuente. ZL sería la impedancia de línea. Aquí tenemos, si ven, tenemos unidas las 3 fases, o sea, tenemos una falla entre las 3 fases. Se está indicando dónde es el punto de falla. ZLI sería nuestra impedancia de falla. Vemos que nuestra impedancia aparente dependería del voltaje VA, que es el que estamos midiendo, con la corriente IA, que también estamos midiendo. Entonces, si dividimos el voltaje VA entre IA, estaríamos obteniendo nuestra impedancia de falla para este tipo de falla. Esta impedancia que nosotros estamos determinando sería la impedancia de secuencia positiva. Ahora vamos a ver el caso de fallas entre fases. En el caso de fallas entre fases, tenemos aquí nuestro sistema. En este caso, la falla es entre la fase A y la fase B. Estamos viendo nuestra impedancia de falla, ZL1. Los voltajes que estamos midiendo serían BA y BB. Y tendríamos la corriente IA y la corriente IB que estamos determinando.
Aquí se ve la ecuación. Como IA es igual a menos IB, entonces sería como poner IA menos IB. Perdón, IA menos IA, si sustituimos en IB el valor de IA, con lo cual vemos que sería sumar dos corrientes iguales, nada más una está a 180 grados de otra, lo cual nos da que sería dos veces la corriente IA multiplicada por la impedancia de falla. Tendríamos el voltaje de falla entre las fases A y B. Y utilizando la medición de voltaje entre A y B y la corriente de A y de B, nosotros podemos calcular la impedancia de secuencia positiva, o sea, determinar la impedancia de secuencia positiva de falla, que sería ZL1. Ahora nos vamos a ver el caso para fallas de fase a tierra. En este caso lo que estamos presentando es una falla entre la fase A y tierra. Entonces nuestro lazo de falla estaría formado por la impedancia sobre la fase, que sería ZL1, la secuencia positiva, y el retorno por tierra, donde ZLN representaría la impedancia del retorno por tierra. Entonces el voltaje que nosotros estamos midiendo, VA, sería la caída de potencial a través desde el punto en que se encuentra conectado el relevador hasta el punto de falla sobre el conductor de fase, que sería, esa caída sería la corriente IA que mido por la impedancia de falla, más el retorno por tierra, que sería la corriente de neutro, o sea 3 y 0, por la impedancia de retorno. Con eso nosotros estamos determinando la impedancia total, del lazo total, que aquí se le denomina ZG, sería la impedancia total del lazo de falla para fallas de fase a tierra. El argumento, o sea, el ángulo lo determinaríamos de la impedancia de secuencia positiva y la impedancia de neutro. Seguimos viendo aquí la parte la impedancia aparente para el caso de lazos de fase a tierra, o sea que tenemos una falla de fase a tierra. Vemos que ZG, que es la impedancia total del lazo, sería igual a la sumatoria de la impedancia sobre el conductor al punto de falla más la impedancia de retorno. Si en lugar de utilizar la impedancia de neutro, o sea la del retorno, utilizamos valores de secuencia, entonces veríamos que sería igual a para determinar la impedancia del retorno, o sea del neutro, sería la impedancia de secuencia 0 menos la impedancia de secuencia positiva entre 3. Y si sustituimos en lugar de la impedancia de neutro, utilizamos impedancias de secuencia, entonces la impedancia total sería dos veces la impedancia de secuencia positiva menos la impedancia de secuencia 0 dividido entre 3. En el caso de que hagamos compensación residual, entonces ya utilizaríamos el factor de compensación homopolar, conocido como KN, que aquí lo vemos que sería la impedancia de secuencia 0 más la de secuencia positiva dividida entre 3 por la de secuencia positiva. Lo determinamos y entonces lo utilizaríamos. Aquí vemos que nuestra impedancia total del lazo ZG sería la impedancia donde está el relevador al punto de falla sobre el conductor de la línea, sería la de secuencia positiva, más el retorno por neutro, que sería la secuencia positiva multiplicada por el factor de compensación KN. Es muy importante considerar dos factores usados por diferentes fabricantes de relevadores de protección. Hay fabricantes que prefieren usar KN, que es el factor de compensación para 3 y 0. Otros fabricantes prefieren usar el factor K0, que es el de compensación para la corriente de secuencia 0. O sea, KN compensa la corriente de neutro y K0 compensa la corriente de secuencia 0. Si vemos, las fórmulas son diferentes. Para determinar KN sería la impedancia de secuencia 0 más la de secuencia positiva dividida entre 3 veces la secuencia positiva. Y si vamos a utilizar la secuencia 0, o sea, la corriente compensada corriente de secuencia 0, sería que la K0 sería igual a la impedancia de secuencia 0 dividida entre la de secuencia positiva menos 1. O
sea, cuando ajustemos un relevador tenemos que estar seguro de qué es lo que debemos ajustar, KN o K0, porque los dos no son los mismos. Ustedes pueden ver las ecuaciones que en el caso de KN tenemos que usar un factor de 3, el cual no existe para K0. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la selección de fase fallada. Habíamos visto que tenemos 6 lazos de medición para fallas entre A y B, BC, CA, AG, BG y CG. O sea, 3 lazos para fallas entre fases, 3 lazos para fallas de fase a tierra. Es muy importante que nosotros identifiquemos cuál es nuestro lazo de falla. Con eso podemos hacer un disparo tripolar seguro. O sea, estamos seguros que realmente la falla es entre las 3 fases. Y también un disparo monopolar. Nosotros vamos a únicamente, en el caso de una falla a tierra, vamos a abrir o aislar la fase fallada y podemos continuar operando con las otras 2 fases. En el caso del registro de eventos es también muy importante porque nosotros, dependiendo de la fase, es lo que vamos a registrar. Y también para la localización de falla, nosotros tenemos que hacer el cálculo de la localización de falla sobre el lazo fallado. Si lo usamos sobre el lazo donde no haya falla, pues vamos a tener una medición incorrecta. Puede haber, en el caso, hay tipos de falla donde pueden intervenir múltiples lazos de falla. Por ejemplo, en una falla donde esté involucrada la fase A, pues va a participar el lazo entre A y B, entre A y G y entre C y A. En ese caso es una falla que tiene varios lazos comunes. Entonces tenemos que saber exactamente cuál es para poder determinar la magnitud de las cantidades de falla. La carga también puede afectar esa selección y la resistencia de falla. Vamos a ver lo que tiene que ver con la selección de la fase fallada. Cuando estamos hablando de una unidad, de un lazo de medición entre fases, podríamos pasar que opere para fallas cercanas atrás, cuando sea una falla entre fases, o 2 fases a tierra, o fase a tierra. La unidad está entre fases también puede operar para fallas cercanas hacia adelante de fase a tierra. El caso de la unidad de fase a tierra puede operar para fallas cercanas que ocurran atrás. Y la unidad de entre fases, de un lazo no fallado, o sea, de un lazo en el que las fases están sanas, puede operar para fallas entre fases a tierra que tengan muy alta resistencia. Y una unidad, o sea, el elemento de CA podría operar por una falla en BCG. Y en el caso de que si ocurre esto, entonces nosotros podríamos pensar que estamos detectando falla en CA, en BCG, o sea en BC, y pensar que es una falla trifásica. Entonces por eso es muy importante la selección de fase. Para resolver esos problemas se utilizan supervisión de corriente direccional o valores de secuencia. La selección de fase, ¿cuál es el principal propósito de la selección de fase? Liberar las zonas de medición para un disparo selectivo de fase. O sea, nosotros queremos únicamente liberar o despejar o aislar el conductor en la fase fallada exclusivamente. Y también para dar una indicación correcta. Nosotros cuando opera un relevador de protección es muy importante que sepamos exactamente cuáles son las fases falladas. Hay métodos complementarios para asegurar esta selección de fase de alta velocidad. Puede ser el método delta o el de componentes simétricas. Si ustedes quieren adentrarse más en lo que es la selección de fases falladas, aquí les damos una referencia. Es una ponencia escrita por 2 ingenieros de ABB, Elmo Price y Torbjörn Einarsson. Elmo Price está en Estados Unidos, Torbjörn está en Suecia.
los dos escribieron una ponencia, lo cual lo presentaron en la conferencia del Tecnológico de Georgia. Entonces ustedes pueden encontrar esa ponencia y adentrarse más en lo que es con la selección de fase fallada. Algo importante es la localización de los transformadores de corriente y los transformadores de voltaje en donde nosotros vamos a conectar nuestro relevador de distancia, ya que el alcance de distancia se mide desde el punto en donde estén localizados estos transformadores. La detección direccional ocurre desde este punto donde se encuentran los transformadores. La localización de falla también ocurre desde el punto donde se encuentran ubicados estos transformadores. Usualmente están en la misma localización el de potencial y de voltaje, y la impedancia que haya entre ellos no es medible. Entonces es muy importante la localización de los transformadores de corriente y de voltaje. Ahora lo que vamos a ver son los pasos de la protección de distancia. Básicamente hablamos de 3 zonas o de 3 pasos. Aquí lo podemos ver en la gráfica. Tenemos la zona 1 con un tiempo de operación T1 que normalmente es instantáneo. La zona 2, tiempo de operación T2, que normalmente tiene un ajuste de 300 a 500 milisegundos. La zona 3, con un tiempo T3, que se ajusta normalmente de 800 milisegundos a 1 segundo. Y aquí se ven los criterios. La zona 1 se ajusta del 80 al 90% de la impedancia de fase, de la línea, perdón. Nosotros con la zona 1 idealmente quisiéramos cubrir el 100% de la línea, pero si lo ajustáramos al 100% tendríamos el riesgo de que opere para fallas en el bus. Entonces no lo podemos hacer. La zona 2 se ajusta del 100 al 125 o 150 de la línea. Más exactamente diríamos que sería el total de nuestra línea, el 100% de la línea, más del 25 al 50% de la línea adyacente más corta del bus remoto. En este caso, nuestro bus remoto, si consideramos que nuestro equipo está en el bus G, el bus remoto sería el H. La zona 3 se ajusta al 100% de ambas líneas, más el 25% de la línea adyacente más corta desde el bus remoto. En este caso sería, bueno, aquí lo ven gráficamente dónde está la zona 3. O sea, nosotros tenemos que cubrir las dos líneas, la propia más la siguiente, y un 25% de la línea corta adyacente hasta el bus más allá del remoto. Aquí vemos lo que sería para la zona 1 las características que les decíamos que se ajusta del 80 al 90% de la línea. Nosotros no queremos ver más allá del bus remoto, incluso no queremos ver fallas en el bus porque nosotros ya tenemos otra protección que está protegiendo al bus, no queremos sacarlo de aislar el bus para una falla en la línea. Entonces por eso se está dando un factor de seguridad de 10 al 20%. ¿Por qué damos ese factor de seguridad? Porque hay imprecisiones en la medición de los relevadores, imprecisiones en los transformadores de corriente y potencial, e imprecisiones en los valores que tenemos de impedancia de línea. Entonces, por eso tenemos que dar un margen de seguridad para evitar esas imprecisiones. Si hablamos de la impedancia de zona 2, este opera en un tiempo T2. El ajuste le tenemos que dar, como esta zona, la zona 2, si ven aquí donde está la H, está traslapándose con la zona 1 del relevador que tenemos en H. O sea, en esa zona tenemos la zona 2 del relevador que está en G y la zona 1 del relevador que está en H. Entonces, no podemos hacer que sea instantánea la zona 2, le tenemos que dar un retardo de tiempo para que sea un respaldo y dé oportunidad a que opere primero la zona 1 y en caso de que fallara la zona 1, entonces opere la zona 2. Entonces por eso es que damos un margen.
La zona 2 debe sobrealcanzar el bus remoto. En este caso el bus remoto es el que está en H, pero no debe sobrealcanzar al bus R. Entonces por eso es que cubrimos hasta H y le damos un 20% de la línea. Y como habíamos visto, la zona 2 en H es un respaldo para la zona 1, perdón, la zona 2 en G es un respaldo para la zona 1 en H. Ahora vamos a ver lo que es la zona 3. La zona 3 lo que va a cubrir es las dos líneas, o sea, vamos a ver, estamos ubicados en el bus G, en el punto G, y nosotros vamos a cubrir hasta el bus R y un poco más allá. Entonces le damos un margen y estamos cubriendo un 20% de la línea que sigue posteriormente a R. Le tenemos como dentro de mi zona 3 estarían incluidas zona 1 y zona 2 de otros relevadores, le tenemos que dar un tiempo de operación mucho mayor porque nosotros en algún caso vamos a respaldar a la zona 2 y a la zona 1. Entonces tenemos que dar oportunidad que zona 1 y zona 2 operen antes que zona 3. Sí, continuando con la zona 3, la zona 3 yo también la podría ajustar viendo hacia atrás. En el caso anterior vimos que estaba ajustada hacia adelante. También lo podemos hacer que esté viendo hacia atrás. Y la podríamos poner, bueno, con esta lógica podemos hacer que en el caso que tengamos un esquema de comunicación no tengamos temporización. ¿Por qué? Porque con la zona 3 nos estamos asegurando que no tenemos la falla atrás. O sea, estamos seguros de que la falla es hacia adelante. Entonces ya no tenemos que dar retraso. Vemos que para pasos de protección, o sea, para la coordinación y pasos de protección, lo podemos hacer con un relevador de distancia o con un relevador de sobrecorriente. Tenemos aquí el caso de la parte de arriba de distancia y abajo donde tenemos sobrecorriente. La zona 1 sería con un elemento de sobrecorriente instantáneo y la zona 2 con uno de tiempo inverso. Si hacemos aquí podemos hacer una comparación gráfica y podemos ver que con la distancia es mucho más fácil y están más delimitadas las zonas de protección que con los de sobrecorriente. Después vamos a ver ahora el caso de que tengamos una aportación del bus remoto. Yo tengo mi relevador en el punto punto G. Entonces, la corriente que yo estoy midiendo es la corriente IG. Pero si yo tengo una falla en la línea adyacente, en la siguiente línea, por esa línea va a llegar una corriente IN y también la IG, o sea, va a llegar, en esa zona vamos a tener corriente IN y IG. La IN yo la desconozco, yo estoy midiendo IG, pero no desconozco IG. Entonces esa me va a ocurrir, me va a afectar la medición de zona 2 y va a ocasionar que haya una medición incorrecta. Esto se ve mejor en esta transparencia. Tenemos una falla ZH, o sea, la impedancia sería ZH desde el bus H hasta el punto de falla. Nosotros estamos en G, estamos midiendo la corriente IG, pero en el tramo de impedancia ZH está circulando la corriente IG más la corriente IN. Nosotros desconocemos el valor de IN, pero IN está ocasionando que exista una mayor caída de potencial entre H y el punto de falla. Está cayendo, al haber más corriente sobre esa impedancia va a haber una mayor caída de potencial, lo cual va a afectar el voltaje que nosotros estamos midiendo en G. Aquí si vemos en la ecuación, vemos que ZA, que es la impedancia aparente, la que nosotros estamos midiendo, va a ser igual a la impedancia G, o sea, la impedancia sobre la línea que protegemos, más la impedancia H, que es del bus H al punto de falla, más
la corriente, o sea, la división de la corriente IN entre la IG por ZH, y eso nos da un aumento en la impedancia aparente. O sea, IN entre IG más ZH es un error. Ese valor nos está haciendo que vamos a una impedancia mayor de la que realmente está existiendo. Aquí tenemos otro caso, pero en este caso tenemos valores numéricos. En este caso la aportación es en nuestra propia línea, o sea, tenemos una derivación en nuestra propia línea. Si ven nosotros, o sea, la impedancia desde G hasta el bus remoto es de 2.5 ohms. Es de 2.5 ohms. O sea, es el ajuste de zona 1. Pero la línea, la impedancia de la línea es de 3 ohms. Tenemos la falla en el bus remoto. Entonces, están circulando 2 ohms por nuestro transformador de corriente, o sea, por el que nosotros estamos midiendo, y se está dividiendo. 1 amper continúa por la línea y otro se va por la derivación, que después del bus continúa siendo 1 amper. Entonces, realmente, si nosotros calculamos nuestra impedancia, nos va a dar que tenemos un voltaje de 4 volts y circulan 2 amperes. Entonces, nosotros vamos a ver una impedancia en realidad de 2 ohms. Pero realmente la impedancia es de 3 ohms. Entonces, estamos teniendo un error. O sea, la impedancia real es mayor que la que estamos midiendo y nosotros vamos a sobrealcanzar. Vamos a ver una falla que no debíamos haber visto. En realidad la falla está fuera de la zona 1, pero nosotros lo que vamos es sobrealcanzar y con zona 1 vamos a disparar. Aquí tenemos otro caso de tenemos una derivación, tenemos un transformador en esa derivación. Entonces, si tenemos una falla en el secundario del transformador, va a circular 2 corrientes, la aportación local IG y la aportación remota IH. La caída de tensión entre la impedancia del transformador será IG más IH. El efecto que va a ocasionar es que incrementar la impedancia aparente. O sea, nosotros vamos a ver una impedancia mayor de la que realmente existe y vamos a operar incorrectamente. Otro caso que tenemos aquí es cuando nuestra línea termina en transformador. Aquí tenemos 2 puntos de colocación de nuestro transformador de corriente y potencial. Uno antes del transformador de potencia y otro después del transformador de potencia. El lugar preferido para ponerlo es después del transformador de potencia, o sea, en el transformador de corriente IH y el transformador de potencial BH. Porque en ese caso nosotros no estamos teniendo el valor, no estamos siendo afectados por la impedancia del transformador. Eso nos ayuda a determinar mejor el punto o sea, determinar la impedancia de falla y poder operar correctamente. Si quieren ver más información a este respecto, los colegas Elmo Price y Roger Herring escribieron una ponencia sobre líneas de transmisión terminadas en transformadores que le escribieron para el evento del Tecnológico de Georgia. Ustedes pueden consultar esa ponencia para mayor información sobre este tema. Ahora tenemos la relación de impedancia de fuente. Es importante conocer la impedancia de fuente. Hablamos de qué es la relación de la impedancia de fuente a la impedancia de línea. Se le conoce como SIRS, Source Impedance Ratio. Entonces, el SIR o relación de impedancia de fuente, para el relevador es la relación de la impedancia de fuente con respecto al ajuste de la impedancia de zona. Entre mayor es el SIR, es más compleja la protección de línea. En la siguiente transparencia lo vamos a ver, de línea para zona 1. En este caso cuando el SIR es muy grande, tenemos más errores en los transformadores de corriente y voltaje y transitorios en los transformadores de voltaje capacitivo. En ese caso es mucho mejor preferible usar una protección diferencial de
de corriente y para muchas aplicaciones no puedes, no es recomendado. O sea, ahorita en el siguiente lo van a entender por qué. De acuerdo a la guía para aplicaciones de relés de protección de la IEEE, nos da los criterios que estamos viendo aquí. Para línea corta, se considera cuando el CIR es mayor de 4. O sea, la impedancia de fuente es 4 veces la impedancia de línea. En ese caso, es más conveniente utilizar corriente diferencial o esquemas de comparación de fase o la impedancia o la protección de distancia, pero con esquemas de comunicaciones, ya sea en esquemas permisivos o de bloqueo. En el caso de que la relación de impedancia de fuente a la de línea sea de entre 0.5 a 4, se considera que la línea es media. Entonces, en ese caso, se utilizan los criterios anteriores, más, o sea, el esquema direccional, el de comparación, el diferencial de corriente, el de comparación de fase, el de comunicación, más el de distancia. Son los que se pueden aplicar. En el caso de una línea que se considera larga cuando el CIR es de 0.5, o sea, quiere decir que nuestra impedancia de fuente es la mitad de la impedancia de línea, y se pueden utilizar todas las anteriores y la de distancia, o sea, la de diferencial, comparación de fase, esquemas de comunicación y distancia. Tenemos aplicaciones, vamos a seguir viendo aplicaciones sin esquema de comunicación. Tenemos el de extensión de zona. El diagrama que estamos viendo aquí es el de extensión de zona. Aquí, si ven, la zona 1 está sobrealcanzando. Estamos viendo mucho más allá de nuestro bus remoto. Los interruptores están controlados por los relevados. Bueno, para la falla que estamos indicando aquí, la falla en el punto F, o sea, los que van a ver esa falla sería el relevador que tenemos en el punto A, en el punto C y en el punto D. El relevador en B no va a ver la falla porque la falla estaría atrás. Entonces los tres van a poder operar para ese tipo de falla. En este caso estamos considerando que tenemos un recierre de alta velocidad. Habría la falla, operarían los relevadores que ya indicamos, A, C y D. Después de que abrimos el interruptor, operaría el recierre de alta velocidad y entonces el recierre de alta velocidad le manda, cuando él manda a cerrar, le manda una señal al relevador de distancia y él acorta su zona, o sea, quita la extensión. En ese caso, antes de que hubiera recierre, nosotros estábamos viendo a un 120% de la distancia de la impedancia de la línea. Después de que recierre, vemos a un 85% de la impedancia de línea. Y es el diagrama que estamos poniendo aquí. Entonces, en ese caso, el relevador en C dispara instantáneamente. El relevador en A ya no dispara instantáneamente porque ya se acortó la zona 1. La única forma sería que operara en el tiempo de zona 2. El relevador tenemos en D, va a disparar con retraso de tiempo, o sea, con el tiempo de zona 2. Y el relevador que tenemos en A no va a disparar. Ahora vamos a ver, seguimos viendo las aplicaciones sin esquema de comunicación. En este caso tenemos que nuestra impedancia está en más o menos al 85%, la de zona 1 y la de zona 2 al 120%. Tenemos una falla F, una falla desbalanceada en el punto F. El relevador que tenemos en B va a disparar instantáneamente porque cae dentro de su zona 1. La carga, o sea, la corriente antes de la falla sería una corriente de carga balanceada. Tenemos una lógica de pérdida de carga en A. Entonces, las condiciones iniciales es corriente de carga balanceada. Ocurre la falla en F, entonces se pierde, tenemos una sobrecorriente
y se pierde la carga balanceada, entonces tenemos unas corrientes desbalanceadas. En este caso, al perder nuestra lógica de pérdida de carga, va a detectar que ya no tenemos una corriente de carga balanceada y va a considerar que hay una falla. Y entonces operaríamos instantáneamente. Ya no, para el relevador que está en A, ya no esperaría, bueno, el que está en B no tiene problema, lo operaría en zona 1. El que está en A, él, en lugar de esperar al tiempo de zona 2, nuestra lógica LLT le dice se perdió la corriente de carga balanceada, dispara de inmediato. Y entonces sería una forma de acelerar el disparo para nuestro relevador que tenemos en la zona A. Aquí tenemos la lógica de cierre con falla, es otra lógica adicional para la operación de nuestro relevador de distancia. Tenemos una falla, en este caso, nosotros estamos suponiendo que tenemos nuestro interruptor abierto, o sea, nuestra línea está afuera, está muerta. Algo muy común donde se aplica la lógica de cierre con falla es cuando se le da mantenimiento a la línea. Nosotros dejamos la línea muerta, es decir, abrimos los interruptores en ambos extremos. Por seguridad se aterriza la línea y después a la hora de energizarla, a alguien se le olvidó quitar el cable de tierra. Entonces es un caso típico de cierre con falla. Antes de cerrar el interruptor ya la línea está fallada. Cerramos el interruptor y entonces en esas condiciones el relevador no debe estar operando así, esperando que si es en zona 2, operar en tiempo de zona 2. El relevador debe operar de inmediato. Entonces, para eso es que tenemos esta lógica soft. Para activar esa lógica, o sea, él tiene que saber que primero que el interruptor está abierto. Una forma de saberlo es con la posición del interruptor. También se puede aplicar la lógica de línea muerta, en la cual él ve que no hay potencial ni hay corriente en la línea. Después, o sea, la lógica sabe primero que el interruptor está abierto, que la línea está muerta. Después, en el momento que cierra el interruptor, él sabe que se está energizando el interruptor y se activa la lógica de tal forma que la zona 2 opera instantáneamente o la zona de sobrealcance opera instantáneamente y nosotros despejemos rápidamente la impedancia. Hay dos formas en que lo puede saber. Una es que él no vería ni corriente ni potencial y de pronto lo tenemos. Otra forma es que nosotros con el contacto de cierre, nuestro conmutador de cierre, al mismo tiempo mandemos con uno de sus contactos activar la función de cierre con falla. Entonces lo que hacemos es activarlo. Otra lógica que es común utilizar es la lógica de protección de zona muerta, que se le llama, bueno, se conoce comúnmente como STUB. Esa zona muerta sería la que también se le llama zona T, que está formada, es la zona entre los transformadores de corriente, en este caso puede ser interruptor y medio o doble interruptor, o sea, los transformadores que tenemos en ambos lados, y nuestra desconectador de línea. Si ven, se ve como una T horizontal, entonces también se le llama zona T. En este caso, si nosotros tenemos medición de potencial en la línea, entonces, y tenemos el seccionador de línea abierto, no vamos a tener potencial. O sea, nosotros dependemos de corriente y de voltaje. Como no tenemos voltaje, únicamente corriente, nuestra protección de distancia o de impedancia va a quedar fuera de circulación. Entonces, en ese caso no va a operar. Si tenemos una falla en esta T, en esa zona muerta, nosotros tenemos que poder detectarla. Entonces, la lógica de zona muerta que se ve aquí, tenemos una compuerta AND, a la cual le lleva un elemento de sobrecorriente instantáneo y el contacto B de la desconectador de línea. Entonces, en cuanto él detecta que el seccionador de línea está abierto y hay una sobrecorriente, él manda un disparo hacia ambos interruptores. Es una forma de proteger esa zona de línea. Los equipos de ABB,
de las últimas generaciones lo hacen de esa forma, pero también ya lo pueden hacer con un relevador de alta impedancia, diferencial de alta impedancia. O sea, aquí lo estoy haciendo con sobrecorriente, yo lo podría hacer con un relevador diferencial entre los dos transformadores de corriente. Bueno, ahora vamos a ver los esquemas de comunicación para los relevadores de línea. ¿Cuál es la meta? La meta es poder hacer disparos simultáneos de alta velocidad para todas las terminales en fallas internas. Hasta ahorita lo que hemos visto donde no hay esquemas de comunicación, cuando yo tengo una falla en línea que está cercana hacia un extremo, el relevador que está cercano a la falla dispara instantáneamente, pero el relevador que está lejano la ve en zona 2 y opera con un retardo de tiempo de zona 2. Lo que resolvemos con los esquemas de comunicación es que ambos relevadores operen instantáneamente para cualquier falla que ocurra dentro de la línea, no importa la ubicación. Aquí se ve en este diagrama que vemos, donde está el punto de falla está fuera de la zona 1. Entonces, si no tenemos esquema de comunicación, nuestro relevador va a operar en tiempo de zona 2. Entonces, ¿qué usamos con los esquemas? Usamos una comparación direccional. Entonces, para ello usamos relevadores direccionales. Para un esquema de comparación direccional podría ser un relevador de distancia o un relevador de sobrecorriente direccional. De esa forma nosotros sabemos si la falla está adelante o si está atrás. Y cuando nuestra falla está hacia adelante o hacia atrás, nosotros se lo vamos a comunicar al relevador remoto. ¿Cuáles son los requerimientos del canal de comunicación? Bueno, pues van a depender de la lógica que se esté aplicando para la comparación direccional. Los esquemas de comunicación que se utilizan son muy simples, donde estamos transmitiendo solamente un 1, o sea, damos una señal de bloqueo permisiva únicamente activando un contacto que se transmite y lo recibimos en el otro extremo. O sea, es sencilla la comunicación. Es una comunicación binaria. Existen varios esquemas de comparación direccional. Tenemos el disparo de sobrealcance transferido directo, el DUTT, el disparo transferido permisivo de bajo alcance, el PUTT, disparo transferido permisivo de sobrealcance, el POTT, la comparación direccional de bloqueo, el DCB, y la comparación direccional de desbloqueo, el DCV. Vamos a ver todos esos esquemas más adelante. Entonces vamos a hacer la comparación direccional. En este caso tenemos, como les decía, tenemos canales de comunicación. Se requiere que cada una de las terminales tenga comunicación con la remota. O sea, los dos extremos de la línea protegida están comunicados. Los canales que se utilizan son comúnmente el de onda portadora, conocido como PLC, como carrier o como OPLAT. En español se utiliza OPLAT, en inglés se utiliza PLC, o sea, Power Line Carrier. También hay muchos que lo conocen como carrier y también es muy común en donde se utiliza la terminología ANSI como llamarle piloto. También se podría utilizar microondas o comunicación digital a través de una fibra óptica o los hilos piloto de par trenzado. Aquí tenemos nuestro nuestro esquema de comunicación que puede aplicar para el esquema de permisivo de bajo alcance, PUTT, el de sobrealcance, POTT, o el de disparo transferido directo. Nosotros tenemos tenemos nuestra zona, la zona 1 de distancia, y con ella vamos, en el caso del PUTT, la zona 1 me va a enviar una señal permisiva a través del canal de comunicación. El otro extremo va a operar en cuanto reciba, él vea que se activa el elemento 21P
y recibe la señal permisiva, él va a operar. En el POTT, bueno, la zona 21P es una zona que está sobrealcanzando. Y en ambos casos, en el PUTT o en el POTT, la zona 21P es la zona de sobrealcance. La diferencia es entre PUTT y POTT es quién es el que envía la señal permisiva. En el de bajo alcance, el que lo envía es una zona de bajo alcance, sería la zona 1. En el POTT, el que envía la señal sería una zona de sobrealcance, que sería la zona 2. O sea, 21P equivaldría a zona 2 y 21.1 equivale a zona 1. En el caso del esquema DTT, de disparo transferido directo, envía el disparo transferido la zona 1. O sea, la zona 1 ve que está la falla, él dispara su interruptor y manda al interruptor remoto. Si el interruptor, al relevador remoto, si el relevador remoto detecta que hay falla hacia adelante, entonces dispara de inmediato. En el DTT, él dispara su interruptor y dispara el de interruptor local. En el PUTT y en el POTT, la protección de distancia del otro extremo recibe el permisivo y opera. Luego tenemos el esquema de comunicación con OPLAT, o sea, con el PLC o el carrier. Tenemos esquemas de bloqueo y tenemos de desbloqueo. En el caso de los esquemas de bloqueo, lo que utilizamos es una zona que esté viendo que la falla sea externa. Y si ve que la falla es externa a la línea, pues él manda a bloquear. En los esquemas permisivos lo que estamos verificando es que la falla sí sea en la línea. En el esquema de bloqueo, opera sin recepción de señal de comunicación. O sea, porque si recibe la señal de comunicación es una señal de bloqueo. Entonces, cuando no reciba quiere decir que no hay bloqueo, que la falla sí está en la línea y opera. En la de desbloqueo opera con un permisivo de desbloqueo. En este caso, la de desbloqueo como opera es, yo siempre estoy transmitiendo una señal de desbloqueo, o sea, en condiciones normales. Y la de operación se transmite solo cuando yo estoy enviando una señal de un relevador al otro. Entonces siempre una es 1 y otra es 0. Condiciones normales está la de desbloqueo. O cuando ocurre la falla se manda la señal permisiva y se quita la de desbloqueo. Este tipo de esquema se utiliza cuando, imagínense que como estoy usando como medio de comunicación el conductor de la línea de transmisión, en el caso que se rompa el conductor, pues no va a llegar ninguna señal, ni la de desbloqueo ni la de permisiva. Entonces, en ese caso, si no me llega ninguna de las dos, yo considero como que hubo una transmisión y opero. Como comunicaciones habíamos hablado de que hay distintos medios. En la época actual también ya se puede usar fibra dedicada de relevador a relevador. Y entonces nosotros, ese va a ser nuestro canal de comunicación y por ahí vamos a mandar nuestras señales de disparo, las permisivas y las de bloqueo. Seguimos viendo los esquemas de comunicación. Tenemos el esquema de bloqueo. En los esquemas de bloqueo nosotros estamos viendo falla hacia atrás, que en este caso le estamos llamando 21S. Entonces nosotros, si recibimos la señal del extremo opuesto, quiere decir que él está viendo la falla atrás, entonces me está mandando bloquear. No se requiere canal para disparo porque el canal es para bloqueo.
Se pueden usar relevadores de distancia o relevadores de sobrecorriente. Se puede usar el llaveo en onda portadora. O sea, el llaveo en onda portadora significa que yo transmito una frecuencia en condiciones normales y en el momento de transmisión conmuto, que lo que muchos le llaman llaveo, conmuto a otra frecuencia de otro tipo, pero siempre estoy transmitiendo. Se puede manejar para lógicas de interruptor abierto y aportación débil. ¿Cuáles son las ventajas? Es menos seguro, hay una cierta tendencia al sobredisparo. El canal es más lento. ¿Por qué? Porque yo tengo que, para operar correctamente, tengo que dar un tiempo de tolerancia esperando a que me llegue la señal de bloqueo. O sea, doy un tiempo. Si en ese tiempo no me llega la señal de bloqueo, entonces yo disparo. Entonces eso lo hace lento. Otro, pues que en el caso de que haya pérdida de canal, yo puedo considerar que, o sea, la otra protección puede mandarme bloquear, pero como hubo pérdida de canal no me va a llegar, y entonces puedo considerar, no me llegó el bloqueo, entonces voy a operar, y entonces voy a operar incorrectamente. Como el canal, lo común, lo normal es que esté apagado, ya sea que no haya falla o que haya falla en la línea, entonces requiere una verificación periódica del canal, porque la única condición en que va a transmitir es cuando haya una falla y esta falla esté fuera de la línea. Bueno, seguimos viendo los esquemas de desbloqueo. Perdón, vamos a ver los de... El de comparación de direccional o de desbloqueo, en el cual les digo que, o sea, yo transmito una frecuencia con condiciones normales, cambio a otra condición, a otra frecuencia en el momento que que yo estoy haciendo una transmisión, pero siempre voy a tener una u otra, nunca voy a tener cero. Entonces siempre una es 1 y la otra es 0 y luego condiciones de que transmito es 0 y 1. Y es cuando, en el caso de que yo tenga un 0, 0, quiere decir que realmente sí hay falla en la línea y entonces yo voy a considerar que hay una falla. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que puede ser relevadores de sobrecorriente o de distancia para fallas a tierra. O sea, particularmente el de sobrecorriente es muy, ayuda mucho y es muy preciso para fallas a tierra. Es muy seguro porque él debe recibir una señal de desbloqueo. Si no la recibe, opera. Hay un monitoreo continuo con una ventana de 150 milisegundos para disparo, después de que hay pérdida de canal. O sea, el de que se pierde el canal, o sea que estoy perdiendo la señal de desbloqueo, tengo en un rango de 150 milisegundos para operar. ¿Cuáles son las desventajas? Que requiere esquemas especiales para manejar? En caso de que haya aportación débil, o sea que donde yo estoy haya una generación fuerte y del otro lado hay una generación débil que va a aportar muy poco a corriente de falla, ahí necesito esquemas especiales. O haya situación de interruptor abierto, donde no vaya a haber aportación remota de corriente. O sea que el extremo remoto no vea la falla. Tenemos el disparo transferido directo de bajo alcance. En este caso la zona 1, que es la de bajo alcance, es la que va a hacer la transmisión del disparo. Pero debe haber un traslape entre ambas zonas 1 para que haya una correcta operación. ¿Cuáles son las ventajas? Cuando nuestro canal de comunicación es bueno, pues opera bien, es seguro. Las desventajas, que en el caso de que una terminal está abierta, no va a proteger toda la línea, solo lo que tiene que ver con zona 1. Requiere comunicaciones duales
o sea, la que le habíamos llamado de llaveo o FSK, o sea que saber exactamente que siempre se esté comunicando y nos demos cuenta cuando se pierdan ambas señales. O sea, la frecuencia en condiciones normales y la frecuencia que transmito en condiciones de falla. El otro es que requiere relevadores de distancia a tierra para que se pueda tener un alcance preciso. Luego tenemos los esquemas de comunicación con el disparo permisivo transferido de bajo alcance, el PUTT. Entonces, nuestros esquemas en el PUTT, quien envía la señal de sobrealcance es una zona de bajo alcance. La de bajo alcance es la de zona 1, la de sobrealcance es la de zona 2. Entonces, como estamos de bajo alcance, la transmite la de bajo alcance, que sería la zona 1. Entonces, si tenemos una falla en la línea, si cae dentro de mi zona 1, yo disparo instantáneamente. Si cae dentro de mi zona 2, o disparo en zona 2, en tiempo de zona 2, o la vea yo en zona 2 y me llega un señal permisivo del otro extremo, entonces yo voy a disparar instantáneamente. O sea, para disparar rápidamente, o lo veo en zona 2 y recibo permisivo, o lo veo en zona 1. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es más seguro que el disparo transferido de bajo alcance. ¿Cuáles son las desventajas? En el caso de que una terminal esté abierta, pues no va a ver toda la línea. O sea que el que está abierta y no ve la falla, el que manda el permisivo, pues no voy a operar correctamente. Y requiere relevadores de distancia a tierra para alcance preciso. Ahora vamos a ver el esquema de permisivo de sobrealcance, el POTT. En este caso, como es de sobrealcance, el que manda la señal de permisiva es el de sobrealcance, que sería la zona 2. Entonces, sería el mismo que, bueno, lo similar con el caso anterior, es que yo, si ve la zona 1, disparo instantáneo, y también disparo de inmediato si veo la falla en zona 2 y recibo permisivo. La diferencia es que en este caso el que manda el permisivo es la zona de sobrealcance, que sería la zona 2. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que puede usar relevadores de distancia sobre corriente, y particularmente para fallas a tierra, donde el de sobrecorriente no tiene problemas con fallas de alta resistencia. Es muy seguro, debe recibir un permisivo, hay un monitoreo continuo de canal. ¿Y cuáles son las desventajas? No dispara para fallas internas con pérdida de canal. O sea, si no tengo canal, no puedo recibir el permisivo y no voy a operar. Y requiere esquemas especiales cuando se trata de aportación débil o situaciones de interruptor abierto. O sea, en el caso de que el otro extremo que me va a mandar el permisivo está abierto su interruptor, o que una aportación débil donde él no va a haber corriente, pues no va a poder mandar el permisivo y no voy a poder operar. Ahora vamos a ver la lógica de aportación débil. Si vemos aquí en el esquema, del lado derecho tenemos una fuente fuerte y del lado izquierdo tenemos una fuente débil. Entonces, si hay una falla en la línea, el del lado derecho me va a aportar una corriente muy elevada al punto de falla. El lado izquierdo va a aportar una corriente muy baja, prácticamente nada. Entonces, en ese problema, esta condición nos puede afectar para esquemas de permisivos y de desbloqueo. Para mayor, si quieren adentrarse más en todos estos esquemas de comunicación, pueden ver la guía IEEE para aplicaciones de relevadores de protección de líneas de transmisión, que es la C37113 del 99. También pueden ver el libro de Walter Elmore, de Protective Relay en teoría y aplicación. En ambos referencias se da una implicación mucho más amplia de lo que estamos viendo aquí de los esquemas de comunicación.
A ver, vamos a ver aquí unas preguntas. Me concentré en la presentación y no vi las preguntas. Vamos a ver qué preguntas tenemos. ¿Qué propósito tienen las tres zonas en un relé de distancia? Bueno, la primera zona, uno trata debería idealmente proteger la línea al 100%, pero por lo que le decía de errores de relevador, errores en la medición, errores en los transformadores de corriente y de voltaje, nosotros tenemos que dar un margen de seguridad y entonces no podemos proteger con zona 1 el 100% de la línea. Entonces para ello requerimos de una zona 2. La zona 2 ya me va a proteger me va a poder proteger al 100% la línea, pero aparte nosotros queremos que opere como un respaldo. Entonces, para que opere como un respaldo, lo que vamos a hacer es tener una zona 2. La zona 2 va a ser un respaldo de la zona 1 del siguiente relevador, de la línea adyacente, y la zona 3 va a ser un respaldo de la zona 1 de 2 líneas adelante, de la zona 2 del relevador de la línea adyacente y la zona 2 de mi propio relevador. O sea, la zona 1 ve mi línea, pero como no la ve al 100%, necesito una zona 2. Pero aparte la zona 2 y la zona 3 son respaldos de las otras protecciones. Por eso es que utilizo 3 zonas. Ese es en un caso. También la zona 3 la puedo usar. Zona 1 y zona 2 estoy cubriendo el 100% de mi línea, y con la zona 3 la puedo usar hacia atrás para estar seguro que la falla es externa, no es interna. Aquí hay una pregunta que dice, ¿operar con las otras dos fases? Ahí está, esta pregunta no me queda muy clara. Me voy a la siguiente porque esta no está clara. Dice, en estos disparos aún no entra a fallar las teleprotecciones. O sea, en el esquema de comunicación, o sea, sí dependemos de la teleprotección. O sea, mencionamos que no es algo indispensable para que opere un relevador de distancia los esquemas de comunicación. Pero nos ayuda a mejorar el comportamiento. Si falla el esquema de comunicación, pues entonces ya no vamos a operar instantáneamente más que para fallas que tengamos en zona 1. O sea, no va a ser el mismo operación. O sea, no vamos a tener las ventajas de tener un esquema de comunicación. Aquí hay una pregunta que es netamente la función de distancia, pues no entiendo exactamente de qué se trata la pregunta. O sea, la función de distancia tiene que ver con una función de impedancia. Donde nosotros estamos determinando la impedancia de falla. Lo dice, la lógica de software en una configuración de subestación de interruptor y medio, ¿cómo funciona? Pues funciona igual que en una de que tenga un solo de interruptor. Bueno, más bien no. En el caso de que tengamos un solo interruptor, lo podemos hacer por voltaje y corriente o por posición de interruptor. En el caso de que tengamos una subestación de interruptor y medio, ahí no lo hacemos por contactos, porque sería muy complicado. Necesitaríamos ver la posición de los dos interruptores y también el cierre de los dos interruptores. En este caso nosotros tenemos el de caso de interruptor y medio, veríamos el voltaje en la línea, o sea, la medición no la tendríamos en el bus, la tendríamos en la línea, y la corriente también la tenemos en línea. Entonces, en el caso de interruptor y medio,
activamos la lógica de SOP, de cierre con falla, con valores de voltaje y de corriente. En este caso no utilizaríamos posición de interruptor ni señal de cierre de interruptor. Luego dice, ¿cuál es el menor nivel de tensión donde se puede utilizar una protección de línea? La protección de línea se puede utilizar, digamos que en cualquier nivel de tensión, en cualquier nivel. Casi se utiliza, los valores que se utilizan comúnmente es de 69 kilovolts hasta 800 kilovolts. Pero no es el hecho de que no se usen voltajes menores no es una razón técnica. No es una razón técnica, más bien es una razón económica. O sea, para alimentadores de media tensión o hacia abajo, es mucho más barato utilizar un relevador de sobrecorriente direccional que uno de distancia. Entonces, más bien obedece a razones económicas más que técnicas. Tengo entendido que en los países árabes, donde tienen mucho dinero, ahí en alimentadores de media tensión, utilizan relevadores de distancia. O sea, les digo, es más bien cuestión económica que técnica. Favor de explicar el esquema de comunicación en LDSM, sí. O sea, digamos que mi equipo de comunicación lo tengo integrado en el propio relevador. O sea, el relevador tiene un módem óptico. Cada uno de los dos relevadores que tenemos en los dos extremos tiene su módem óptico. Entonces yo conecto una fibra directa de relevador a relevador. Entonces, a través de este módem óptico que tiene integrado el relevador, yo estoy transmitiendo señales binarias. Entonces yo ahí puedo transmitir la señal de bloqueo y puedo transmitir la señal permisiva, puedo transmitir una señal de disparo directo. O sea, en ese caso, en lugar de tener el equipo de comunicación externo, el equipo de comunicación está integrado en el elevador. Esa es la diferencia. Luego otra pregunta es, si yo tengo una línea corta alrededor de 5 kilómetros y yo tengo fibra óptica de interconexión entre subestaciones, ¿tengo que tener necesario de protección de distancia o la puedo cambiar? O sea, en este caso de la línea de 5 kilómetros y tenga fibra óptica, bueno, de 34.5, yo lo que le recomiendo, bueno, si no hay problema, bueno, aquí tendríamos que ver la parte técnica y la económica. Si vemos desde el punto de vista técnico, se puede utilizar un esquema permisivo de sobrecorriente, o sea, pero se puede hacer un esquema de comparación direccional de sobrecorriente a un esquema de comparación direccional con distancia. O se puede usar una diferencial de línea. Para tensiones mayores, para tensiones de 64 hacia arriba, sobre todo en líneas muy altas, utilizo los tres esquemas. O sea, utilizo una diferencial de línea como respaldo, un esquema permisivo con protección de distancia y un esquema permisivo con diferencial de corriente. En esquemas de niveles de voltaje bajo, o sea, de media tensión, ahí se utilizan esquemas permisivos de sobrecorriente. Pero les digo, es más a razones económicas que técnicas. O sea, si tengo presupuesto para utilizar un relevador que tenga, por ejemplo, de ABB el 670, entonces en un 670 ahí tengo un esquema de diferencial de línea, tengo un esquema de distancia en comparación direccional y tengo un esquema de sobrecorriente en comparación direccional. Si mi presupuesto no me alcanza, pues entonces utilizo un relevador que tenga un relevador de sobrecorriente direccional y utilizo un esquema de comparación direccional.
No, o sea, bueno, también otra parte de la pregunta dice que si necesariamente, dice, tengo que tener necesariamente protección de distancia, de distancia, no, no necesariamente. Con que tenga una función de sobrecorriente direccional y pueda hacer una lógica interna para crear un esquema de comparación direccional, con eso funciona perfectamente bien su esquema de protección. Luego hay otra pregunta, dice, en el caso de tener una línea aérea conectada a cable subterráneo, ¿cómo elijo el valor de Z1? Bueno, pues en ese caso se tiene que, o sea, es igual, se elige del 80 al 85%. Usted tiene que tener el valor del cálculo del cable subterráneo. La diferencia que va a tener del cable subterráneo con la línea aérea es que en el cable subterráneo va a tener unas corrientes capacitivas muy altas. En el caso de protección de distancia realmente no había gran problema que sea aéreo o sea subterráneo. Lo que sí que los valores de impedancia van a ser muy diferentes, pero de acuerdo al tipo de conductor y el diseño de la línea es que usted calcula los valores, pero usted va a seguir aplicando ese criterio que esté entre el 80 al 90%. La otra pregunta dice, pero si dispararía instantáneo, ¿se lo veo en zona 1 o no para el POTT? Dice, pero sí dispararía instantáneo, ¿se lo veo en zona 1 o no para el POTT? En el caso, para cualquiera de los esquemas de comunicación, en zona 1 va a ser instantáneo. En el caso de que esté fuera de zona 1, para que él dispare de inmediato, necesita verlo en zona 2 y recibir una señal permisiva. En ese caso, del POTT, la señal permisiva se la mandaría a la zona 2 del otro. O sea, digamos que el zona 1 dispararía, vamos a decir, en 30 milisegundos y en zona 2 y con el permisivo dispararía en 40 milisegundos. Pero sí operaría de inmediato. Se puede considerar que sería instantáneo, ¿no? Porque realmente el 0 milisegundos no existe. Dice, ya veo, es igual que hilo piloto, ¿y qué recomienda para líneas cortas? Por ejemplo, 11 kilómetros. No, a lo que me estoy refiriendo con llaveo, a la que se refiere la presentación con llaveo, no tiene que ver con hilo piloto. Hilo piloto es el medio, así como es hilo piloto, puede ser microondas, puede ser fibra óptica, puede ser carrier sobre la línea de transmisión, o sea, es el medio. Más que nada lo que me refiero con llaveo es que en condiciones normales siempre estoy transmitiendo una frecuencia. O sea, siempre se está transmitiendo algo. Una frecuencia me indica que no estoy transmitiendo y otra frecuencia me dice que estoy transmitiendo. O sea, siempre vamos a decir que a la frecuencia, vamos a decir que sea 1-0 cuando condiciones normales y 0-1 en el momento que yo transmito. Y si se rompe el cable entonces va a ser 0-0. O sea, lo que hace que el llaveo significa llaveo conmutación, que estoy conmutando de una frecuencia a otra frecuencia diferente. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Y luego dice, usted dijo que la apertura monofásica permite aislar una fase y permitir trabajar con las otras dos. Sí, en los esquemas de operación monopolar, si la falla es de, por ejemplo, la fase B a tierra, primero yo tengo que tener un interruptor, 3 interruptores monopolares, o sea que puedan abrir independientemente cada una de las fases. Y tengo que tener una protección que pueda operar en forma monopolar. Entonces, si tengo una falla en la fase B, únicamente mando a abrir el polo de la fase B, la aíslo la fase B, sigo trabajando con la fase A y C, y después mando un recierre sobre la fase C. Sí, sobre la fase B, que es la fallada. Si fue una falla transitoria, entonces cierra el polo de la fase B y continúa mi línea operando en condiciones normales. O sea, momentáneamente se quedó a 2 fases, únicamente el tiempo de zona muerta del recierre. En el caso de que sea una falla permanente, o sea, yo me quedo con la fase A y la C. Y mando cerrar la B, y como la falla es permanente va a disparar, pero entonces disparo los 3 polos y entonces sí dejo fuera la línea completa. O sea,
No la voy a dejar mucho tiempo a 2 fases, únicamente el tiempo de zona muerta. Luego otra pregunta dice, ¿podrá hacer algún comentario sobre el Rep 630 con la función de distancia? Bueno, el 630 trabaja, o sea, todo lo que se explicó aquí aplica para la función de distancia del 630. Entonces, lo que vimos aquí se puede utilizar. Otra pregunta dice, ¿se puede utilizar protección de línea en una línea con compensación de serie? Sí, sí se puede utilizar, nada más que no cualquier relevador. O sea, los distintos fabricantes tienen una versión especial para línea compensada. O sea, no el 100% de los relevadores de distancia pueden operar con línea compensada. Se tiene que usar algoritmos especiales. Pero todos los fabricantes al menos tienen una versión de relevador de distancia que puede operar con compensación en serie. Y como son bueno, son todas las preguntas, después nos pueden hacer más posteriormente y estamos con gusto a sus órdenes. Les agradezco a todos pues la atención. Esperemos que lo que se explicó aquí haya llenado sus expectativas y les agradezco su presencia y nos estamos viendo para el siguiente seminario por internet. Muchas gracias. Hasta luego.